Adentrémonos en el jardín cósmico de la danza del corazón estelar, al cielo del ser, donde la visión de la conciencia nos ilumina el camino. Aquí cultivaremos la intuición, Exploraremos la profundidad de nuestra alma y aprenderemos a través de nuestras experiencias a ver una nueva realidad. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a otro programa de Vía Cósmica. Estamos muy contentos porque tenemos una gran invitada, una invitada del corazón, alguien que yo aprecio y admiro mucho. Y queremos, a partir de la historia que nos va a contar, de su historia de vida, pues que nos conecte con sus historias místicas, con el universo, con su corazón. Y ella es, ni más ni menos, que la escritora y poeta, y mi maestra también, Aylin Britzel. Aylin, gracias por estar aquí, muchas gracias, estoy muy contento de poder haber coincidido y de estar aquí pues grabando y haciéndote parte de este encuentro. Gracias, wow. Gracias, neta, gracias. Gracias, Yowali, qué mágico momento, gracias por invitarme. Y que nuestras conciencias y pues el amor que nos une y que nos conecta a todos los seres, pues hizo que tú y yo coincidiéramos en esta vida y poder estar aquí. Y que nos vas a contar todo lo que nos vas a contar. Voy a hacer una breve reseña de quién eres, okay, y de cómo estás en este universo, en esta qué realidad. Qué nervios, me da nervios eso cuando empiezan a hablar de mí. Digo, ¿a qué hora hice eso? No, y es muy interesante porque espero que con esto puedan adentrarse en el mundo de Aylin y la conozcan un poco más. Bueno, Aylin Britzel, originaria de Culiacán, Sinaloa, México, es poeta, escritora, creadora multidisciplinaria. Pues eres un rayo de luz creativa, impresionante. Eres cantautora, creadora, y tú pusiste y publicaste alguna vez que eres una bruja que teje palabras y arte. Y eso pues me pareció una gran frase, una bruja que teje palabras y arte. Hiciste un primer libro que se llama Mi viaje sola a la playa, sí, que es un diario íntimo que habla sobre tus andanzas, tus viajes de emociones a través de la naturaleza, la espiritualidad. Y también estás escribiendo sobre un nuevo libro, ya escribiste más bien un nuevo libro que se llama Raíces, el cual ya publicaste y estás presentando por varios lados. Ahorita nos cuentas también sobre eso. Y pues bueno, tu libro ha estado publicado en Gandhi, ha estado en venta ahí y de forma independiente, y actualmente pues vemos que lo pueden encontrar en tus redes sociales. Eso es muy bonito, que seas autogestiva también, sí, ¿no? En estos proyectos que tenemos que impulsarlos pues nosotros mismos con nuestra comunidad. Y pues bueno, para mí Aylin es un faro que te guía por tus propias emociones, que te ayuda a reflejarte, a reflexionar sobre la vida. Y tus escritos, desde que empecé a leer tu libro y te conocí y supe lo que hacías, pues me pareció muy mágico porque despertaste en mí algo muy, muy bonito que venía desde muy adentro, y me identifiqué y empecé a admirar tu trabajo. Y conforme la vida nos fue uniendo, me pareció cada vez menos coincidencia y más diosidencia, que pudiéramos estar conectando, y que te convertiste a la par en mi maestra, que has convertido en mi maestra de poesía. Y pues gracias, bienvenida. Si me faltó algo de decir, por favor, tú dinos. Todo está perfecto, sí. Muchas gracias, Yowali. Y bueno, pues para empezar, quisiera que nos contaras, que me contaras, que nos dijeras cómo es que empezó Aquí platicamos sobre experiencias de vida, sobre experiencias místicas, sobre experiencias transformadoras que nos han tocado muy profundo. Sí. Y que a través de lo que tú creas, que son tus palabras y lo que reflejas en tu escritura, pues cómo empezó ese viaje. ¿Dónde estabas hace unos años cuando Aylin del pasado estaba pensando en qué sería Aylin del futuro mediante su escritura? ¿Cómo empezó? ¿Cómo decidiste empezar a escribir, o empezar a plasmar, o empezar a crear? ¿Cómo viviste eso? Me encanta, gracias, Yowali. Estoy sintiendo muchas cosas en mi corazoncito, en todo mi ser. Gracias por esta introducción tan bella, tan cálida. ¿Cómo empezó todo? Hay algo que me gusta mucho, y es interactuar con mi yo del presente y del pasado, como en una conversación donde nos hablamos y le cuento, mira en dónde estamos ahora, o mira quién somos ahora, o mira esto. Y yo creo que en algún momento
me preguntaban sobre las letras y sobre la creatividad, y creo que más allá de empezar a escribir en un punto particular, crecí en un ambiente muy creativo. Uh-huh. Mi mamá es la artista más grande que conozco, y ella, ahora que lo pienso y lo veo como una adulta de 30 años que ve a su mamá y observa como a detalle su vida y siente un amor y una admiración inmensa por el ser que la trajo al mundo, pienso en lo política que ella fue al decidir pues ser una maestra en casa, o sea, ser freelance, porque mi mamá es diseñadora de modas y es lo que ella quiera. Pero dijo, yo no me voy a salir a trabajar en un horario de oficina, ni de mucho menos, porque quiero estar presente en la educación de mis hijos, y así fue. Entonces, para mí, mi espíritu creativo se potencializó ahí, en unas bases como muy sólidas de todo el tiempo estar creando. Mi mamá tenía un cuarto, teníamos una recámara, mi hermano y yo, que estaba pintado mitad amarillo y mitad rosa fuchsia mexicano. Y entonces ese cuarto estaba lleno de juguetes. Y mi mamá decía, esto es Disneylandia. Y entonces ella nos decía, yo hasta la fecha no he ido a Disney y me encantaría, y sé que cuando vaya voy a llorar y me va a encantar y va a ser muy hermoso, sí. Pero ya viví mi propio Disney. Y entonces mi mamá decía, este es Disneylandia. Y entonces ella abría la puerta y nos hacía todo el tiempo imaginar y crear. A la par de este espíritu creativo, me enseñó a vender. Y entonces a los 5 años hice mi primera transacción con algo que yo hice, y es que hice pulseras de cuentitas, de Shakiritas. Entonces a los 5 años yo vendí el primer objeto, y entonces entendí que se podía hacer un intercambio a través de lo que tú hacías con tus manos. Y pienso que eso, ahí están las raíces, ¿no? Y creo que también mi libro por eso se llama Raíces. El libro está dedicado a mi mamá y es como conectar con este lugar de donde vengo, que no solo es mis raíces como mexicana, sino mis raíces como sinaloense, como culichi, pero es todavía más profundo, es mi casa, el patio de mi casa. Y hay un poema que se llama Habitar el patio, ¿no? Entonces pienso en eso. Fui una alumna que estuvo muy presente en la escuela, y entonces pues sí, fui esa alumna de 10 que toda mi energía creativa pues se iba en la escuela, en estudiar y aprender, pero también en los proyectos. Y entonces escribía mucho desde chiquita, pero escribía cosas académicas, ¿no? Y hacía mis propios ensayos y hacía mis cuentos. Yo creo que la primera antología de cuentos que hice, yo tenía no sé, 7 años. Fue un plagio total, porque yo tenía unos cuentitos, entonces creo que el único cuento inédito era con el que se abre la antología, y se llama Mi perrito Tommy. Y entonces sí tenía un perrito Tommy. Todos los demás eran como los cochinitos, en lugar de los cochinitos, entonces, los 3 gatitos. O sea, yo plagié completamente cuentos que ya existían, pero el primero sí, Mi perrito Tommy. Y entonces cuento, es un cuento relato donde hablo de cómo mi perrito, siendo muy pequeñito, se murió y mi abuelo no lo quiso llevar al veterinario, ¿no? Entonces, creo que como que de ahí viene esta manera de esta vena creativa, yo creo. Pero si voy a la escritura, particularmente, que dije quiero escribir y que el mundo lo sepa, fue en la universidad, en mis clases de literatura. O sea, entonces, antes de cuando escribiste Mi perrito Tommy, es un gran título. Sí. Y todo tu proceso lo viviste desde la educación, ¿no? Desde tu madre como la gran guía, tu mamá, siendo esa guía, y tú viviendo un parque de diversiones, un cuento de hadas, por decirlo así, dentro de casa, ¿no? Sí. O sea, tuviste esa dicha y esa fortuna. Claro, y eso dice muchas cosas de ti y por qué eres como eres, ¿no? Desde ahí empezó. Entonces, pues, tu mamá como la gran maga que te lleva y te enseña de, mira, hay que crear, hay que ser, ¿no? Y te inspira para hacer todo esto que eres. O sea, no serías
eso sin la guía, ¿no? Tu mamá dijo, voy a ser la guía de esta morra. Sí, sí lo fue, pero loquísimo. Mi mamá es Leo y yo también soy Leo, imagínate. Ajá. 2 leonas interactuando. Entonces, queriendo con todo ese, ¿no? Fuego. Sí, entonces mi mamá es como, claro, vamos, muéstrate, ¿no? Tu voz merece ser escuchada. ¿Eso te decía tu mamá? No, pero el subtexto de su apoyo constante. Sí, claro. Ajá, pero sí hay frases que tenemos como... Hace poquito veía un video de Tessa Ia, una actriz y cantante mexicana, donde dice sus máximas de la escritura, de la lectura, algo así, de los libros. Pero yo diría las máximas las máximas de mi mamá, o sea... que son frases que ella me dijo en momentos muy cruciales de la vida, pero así que retumban en mi cabeza y que puedo acceder a esas frases pues cuando lo necesite, ¿no? Y una de ellas es, bueno, participé en certámenes de belleza desde los 10 años, desde los 10 hasta los 22. Ah, claro, bueno, también me retiré. Es modelo. Esa faceta me impresionó así de... Dijiste, caray, mi maestra de poesía. Es modelo también. ¿Por qué anda tan encuerada? Pues porque está ahí, ¿no? O sea, no sé, ¿y eso cómo lo viste? Pues, no sé, ella bueno... Yo tenía 10 años y empezó un día en que llegaron a invitar a las niñas de mi salón a ser candidatas a reina para el Día del Niño. ¿Candidatas a reina para el Día del Niño? Ajá, sí, claro. Y entonces yo estaba en 4º de primaria, la maestra Minerva era mi maestra, saludos a la maestra Minerva. Oye, ¿te super acuerdas? Y entonces dice que la maestra le dijo, es que Aileen quiere ser candidata. Y mami dijo, ay no, le dijo la maestra. Y dice que yo volteé a verla con ojitos del gato de Shrek. ¿Así? De que yo quiero, ¿no? Sí. Y entonces dijo mi mamá, pues no se diga más. Entonces vas a ser candidata, pero no solo vas a ser candidata, vas a ganar. ¿Ganaste? Sí. Oh, wow. Y entonces ahí aprendí a ganar. Bueno, sí, ahí a manifestar y a trabajar por lo que uno quiere. Entonces, pues era una contienda de dinero. Era la niña que juntara más dinero. Y entonces mi familia es como de no tienen ni para comer. ¿Qué están haciendo regalándole dinero a la escuela? Y mi mamá, no importa. Entonces hicimos plumas para vender, unas plumas increíbles que poníamos en una base. Y entonces yo iba a vender salón por salón y vendía dulces. Eso y era entonces... muy bonito, ¿no? Supongo, porque era todo el apoyo de tu mamá. Ajá, pero un apoyo total. Así bestial, ¿no? Que después tuvo su factura. Pero bueno, es parte del camino y de la vida. Pero en ese momento era como esto de hacer y de manifestar. Creo que mi mamá me enseñó a manifestar, ¿no? Entonces, pues trabajamos un montón y ella es una mujer súper estratégica. Entonces, ella decía, la que ganó el año pasado... ganó con 6,000 pesos. Nadie va a dar más de 6,000 pesos. O sea, nadie va a dar más de 6,000 pesos porque ahí está la para. Nosotras vamos a dar 10,000, me dijo. Nadie va a dar 10,000 pesos. 10,000 pesos hace, ¿qué te gusta? 22 años. 22 años. Ok. Por ahí, 20 años. 10, o sea... Sí, era una lana. Sí, era una lana, sí, ¿no? Claro. Que ahorita me querían de perlas 10,000 pesos, no, pero... Vamos a vender plumas. Vamos a vender plumas. Y entonces, pero en aquel tiempo, pues sí, creo que entregamos... fui una niña que tuvo también, como que pensaba mucho, tuve principios de epilepsia. Entonces, un día antes de entregar el dinero, o sea, hacer corte de caja, tuve mi última crisis de epilepsia. Fue de los 6 años a los 10. Okay. Un día antes del conteo yo tuve una crisis donde yo tengo blackout. O sea, yo me acuerdo cuando estaba acostadita y mi mamá me dijo, mi amor, voy a la escuela. Voy a entregar el dinero, vamos a ganar, me dijo. Y yo estaba así, tirada, porque pues se me cruzaron los cables, ¿no? Sí. Gracias a Dios, bueno, tuve medicamento y demás y ya no, pero pues sí tuve episodios en esos años y ese fue el último. Entonces dice que cuando llegó a la escuela mi mamá con una mochila de mezclilla de Hello Kitty, alguien agarró la mochila y le dijeron, llegó el Panamericano. Porque nos vieron trabajamos muchísimo. Entonces decían, es que la fulana de tal, porque también pueblo, o sea, La Palma, Villa Ángel Flores, Nabolato, Sinaloa, o sea, allá en mi pueblo, ahí donde yo crecí. La Palma, tú eres La de La Palma. Soy nací en Culiacán, pero pues mis papás se separaron, nos fuimos a La Palma. Kinder, primaria, secundaria y prepa en La Palma. La reina de La Palma. Reina de La Palma. Muy bien. Y entonces
pero no tienen, la fulana tiene el tío que tiene mucho dinero y no sé qué, y entonces una de mis contrincantes que te dijera, pues mi mamá va a vender un tractor, no sé qué. Entonces yo llegaba bien agüitada a mi casa, ¿no? Sí, ¿Cuál sí, tractor? Pues no teníamos bicicleta. Y entonces llego a la casa bien triste, mami dice que... Aileen, eso es mentira. Quieren que tú no confíes, ¿no? Eso te decía tu mamá. Ajá, yo tenía 10 años, yo, entonces, tan poderosa. Coco Wash, o sea, mi mamá creó este monstruo, pues. O sea, tú eres la creación. Sí. Y entonces, pues, ganamos y de ahí, bueno, durante 12 años que fueron los concursos, pues obtuve 12 coronas. ¿12 coronas? 12 coronas. O sea, 12 campeonatos. Ajá, seguramente participé como en 20 certámenes. Pero 12 coronas, o sea, tuve 12 títulos en esos. Y el último fue Miss Teen Model Internacional 2015 en República Dominicana. ¿Fue qué? Miss Teen Model Internacional. Miss Teen Model del Festival República del Talento y la Dominicana. O sea, Belleza. de La Palma te fuiste. De La Palma, sí. Bueno, de La Palma tuve otros certámenes estatales. Bueno, primero municipales, no, sí, o sea, de tu origen, pero ¿no? Brincaste todo el Caribe hasta la República Dominicana. Sí. Ah, no manches. Claro, y eso define mucho y me da mucho contexto y nos da mucho contexto de la persona en la que te has convertido hasta ahorita. Porque atravesaste muchísimas cosas. Viviste un Disneylandia y también viviste un parque de diversiones local. Estuvo muy, muy poderoso, Aileen, ¿no? Y ahorita que nos contabas de tu mamá, pues te lloran los ojos porque pues, seguro lo recuerdas con muchísimo amor. Sí. Y todo ese esfuerzo, ¿no? Que ponen ahí las personas que amamos y que nos aman. ¿Cómo te ve tu mamá ahorita? Pues algo que compartimos es que hemos compartido el camino espiritual. O sea, a los, no sé, 8... Ya nos vas a platicar cómo han sido tus experiencias de escritora, pero quisiera adelantarme un poquito en cómo es la relación que tienes con tu mami. Hoy tenemos una relación muy linda, muy cercana. Tuvimos unos años difíciles. Cuando, bueno, yo me vine a vivir a la Ciudad de México hace 9 años. Y cuando yo ya me quería venir sola a la Ciudad de México. Entonces me rebelé. Yo no fui una adolescente rebelde. O sea, yo estaba ocupada siendo reina y sacando 10 en la escuela, porque llevé el nombre de la generación en la primaria y la secundaria y en la prepa. Entonces yo fui alumna. Soy reina. Exacto. Entonces, pues mi energía estaba ahí. No, cero fui una adolescente como rebelde o problemática, ¿no? Yo creo que tuve una adolescencia tardía. Entonces cuando me llegó fue cuando yo llegué acá a la Ciudad de México y yo ya no quería vivir con mi mamá. Y entonces mi mamá era mi representante, mi fotógrafa, mi diseñadora de modas y todo. Y entonces yo ya... Sí, era tu fan número 1. Sí, ¿no? Y entonces ahí... impulsora. Ajá, pues ahí empezamos a tener problemas. Porque yo ya quería como mi espacio, mi... Sí, había un momento en el aprendizaje de todo ser humano en el que pues, hay que soltar para seguir creciendo. Exacto. Y eso, no es fácil. No, eso estuvo bien rudo para las dos. Y de ahí pues hubo un rompimiento así, donde pues nos tuvimos que separar físicamente, literal, porque ella vivió 4 años conmigo aquí en la Ciudad de México, se fue a vivir a Sinaloa otra vez, a casa de mi abuela, que también era importante porque fueron los últimos años de vida de mi abuela. Entonces mi mamá estuvo 24/7 con mi abuela. Entonces creo que eso, cada una ha tenido pues un proceso, pues como son los procesos humanos, ¿no? Complejos, rudos, amorosos, tiernos, como de todo, pero creo que pues eso, desde una conciencia también de que hay un mayor bien, ¿no? Como que pues eso, el espíritu quemándose, o sea, al fuego para poder trascender, evolucionar. Entonces, bueno, creo que hoy estamos en el mejor momento de nuestra relación. Qué chido, porque tuvieron que atravesar, para crecer también, pues atravesas el dolor. Sí. Siempre hago esta analogía, ¿no? Pues la planta cuando está en la tierra, cuando está oscura, cuando está húmeda, cuando está incómoda y que tiene que pasar y crecer para poder absorber los rayos del sol y empezar su proceso de maduración, ¿no? De aprendizaje, seguramente no la pasa bien, pero sin ese proceso no sería la flor, o no sería el árbol y no daría los frutos que da. Y así nuestras vidas. Sí, así. Fue un proceso de dolor, supongo. Y que no fue fácil. No. Pero tenemos una bella flor que... Sí.
que está echando muchos frutos. Sí, está siendo muy, muy lindo como este punto de la vida, como que llegué, tal vez ya lo pensaba desde hace un tiempo atrás, pero como que llegué al escalón de los 30. Ajá. Y se me acabaron así las ganas, pero en lo absoluto, de estar conflictuada con mis papás. O sea, como que lo único que siento en mi corazón es ganas de disfrutarlos, de amarlos. Y mis papás son súper jóvenes, o sea, tienen 54 años cada uno, y yo, sí, son muy jóvenes. Yo deseo que la vida me los preste mucho más tiempo, ¿no? Y que nos permita amarnos más, pero como que esa conciencia de decir, neta, no quiero tener ni un pedo con mis papás, o sea, solo los quiero consentir, que me consientan, que nos amemos, y que lo que reste del camino, pues ya, ¿no? Y creo que eso ha venido de hacer un trabajo interno importante, ¿no? De autoadoptarme, de poner las cosas en su lugar y agradecer todo lo que me dieron, y agradecer que gracias a ellos estoy aquí, y entender que todo lo demás pues ya me toca, ¿no? Sí. Y hacer las paces con eso. Y creo que pues eso es algo que está íntimamente relacionado con mi escritura. No manches, qué profundo, Benin, súper profundo. Porque veo en las imágenes a tus papás, a tu papá y a tu mamá. Pues yo creo que no queriendo hacerlo, pero diciendo, pues camina sola, ¿no? Así, sí. Si te caes te agarramos, pero tienes que empezar a caminar sola. Ajá. Y tú diciendo, ok, pues si quiero ver el mundo, pero sí, los amo, pero voy a correr a ver el mundo, ¿no? Sí. Y aprendiste a caminar, y cuando aprendes a caminar hacia adelante también aprendes a volver. Eso es muy bonito. Eso es muy bonito, y no siempre tenemos la conciencia de hacerlo por nuestra cuenta, porque luego es más difícil por nuestra cuenta. Claro. Ay, qué poderosa. Qué bonito. Gracias por todo eso que nos cuentas, Evelyn. Ay, gracias por este espacio de escucha tan atenta y amorosa. Sí, tú hablas mucho todo el tiempo, ¿no? Todo Yo el tiempo hablo estás mucho, compartiendo cosas. hasta por los codos. Sí, nos estás compartiendo Por eso cosas. escribo. Ajá. Por eso escribo, porque traigo mucho. Yo luego digo, ay, cuando yo tenga 80 años, voy a ser esa señora adulta mayor que pues va a tener o sea, sí, ahorita siento que tengo mucho que contar. Y a los 80 digo, ¿cuánta cosa no me voy a callar, no? Y entonces, bueno, va a tocar. Y definitivamente, para ir avanzando en nuestro tema, todo esto que nos has explicado, que nos has contado, pues te lleva a lo que has empezado a lo que empezaste a crear, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese proceso de decir, quiero, o qué sucedió para tú decir cuántos años tenías, qué estaba pasando en tu vida, para decir, voy a escribir un libro? Yo creo que siempre supe que iba a escribir un libro. Siempre. Ajá, como que había una certeza adentro, pero no sabía cuándo iba a pasar ni cómo. Solo había como ahí una llama encendida. Sin embargo, como al tercer año, cuarto año de estar en la Ciudad de México, un día de madrugada recibí un mensaje de mis maestros, que no sabía yo que eran mis maestros, porque no estaba tan cercana a eso, sino, o sea, como a mi espiritualidad. Sí. ¿Qué estabas haciendo en la Ciudad de México? Estaba haciendo teatro. Estaba haciendo mucho teatro. Ah, sí, porque eres actriz, claro. Ajá, estuve los primeros años en la Ciudad de México, hice mucho teatro. Y mi mamá estábamos lanzando juntas como su marca, ¿no? Porque su máquina se la trajimos y demás. Entonces, yo esa noche, una noche antes, yo estaba buscando como misión y visión de las empresas, y así como que estábamos armando pues la imagen, la identidad corporativa, el branding. Sí, o sea, que tu branding. Y yo, bueno, estudiante de comunicación, tú, mija, que estudiaste comunicación, a ver, hazme este diseño en Canva. Entonces, sí, bueno, todavía no había Canva, pero yo ya andaba en eso, ¿no? Ármame esa cartulina. Exacto. Entonces, esa noche, en la madrugada, me pasó algo que podría llamar inusual. Y es que escuché una voz como con altavoces, o sea, pronunciada, que sabía que no era mi voz, que decía: motivar, inspirar y transformar la vida de millones de personas a través de la música, la poesía y la moda. Punto. Y entonces yo me levanté como con una sensación en el cuerpo,
como escalofríos, como el corazón latiendo fuerte, ¿no? Y ese día entendí que me habían dictado mi misión al menos en esta encarnación. ¿Y cómo fue? Pues así nada más. Yo estaba acostada, habíamos ido al aeropuerto a ver a un amigo, entonces estaba como desvelada. Y ya ves que a veces cuando uno no ha dormido, empiezas como a... No diría que fue una alucinación porque lo recuerdo perfecto, pero no estaba soñando tampoco. Entonces estaba como en el punto entre el sueño y la vigilia, en esa línea donde pasan cosas. Y solo lo escuché, me desperté y le dije a mi mamá y ella fue como de... Ok, porque también creen todo esto, ¿no? Pero para ella fue como, pues sí, ¿no? O sea, como que yo no tenía dudas. Yo como, sí, claro. Pero entonces lo anoté, lo escribí y dije, ok, ¿y luego? O sea, ¿y cómo? Yo ya estaba como haciendo teatro musical, venía como de ser o sea, como de cantar en lugares y demás, y escribía, pero no con la conciencia de que lo que yo escribía iba a estar un día público. Entonces, pues ahí lo dejé. Entonces, ya la poesía, y yo decía... O sea, como que no me sentía tan cercana a la poesía, pero realmente yo llevaba mucho tiempo escribiendo poesía. Solo que yo no había... ¿No te habías dado cuenta? Yo no había nombrado a la poesía. Claro. Entonces, yo decía, la música, pues bueno, sí. Y la moda, bueno, pues también, ¿no? Pero la poesía... Y pasó otro tiempo. Yo seguí escribiendo, yo seguí viviendo, yo seguí lo que estaba actuando, estaba cantando, estaba trabajando... Y en la pandemia, bueno, o sea, llega la pandemia y yo estaba como en 5 proyectos de teatro. O sea, yo estaba en cartelera de jueves a domingo en diferentes obras de teatro. Y pues sí estaba viviendo algo muy cercano al sueño de ser actriz de teatro musical o ser actriz en general, ¿no? Sí. Pon tú que me pagaban un poquito, pero bueno, pero yo estaba haciendo teatro y eso sí, me ponía muy feliz. Tu sueño. Exacto, yo como de... Y por ahí ya había hecho un capítulo en La Rosa de Guadalupe. Saliste en La Rosa de Guadalupe. Había hecho cosas como en tele. O sea, ya te estabas acercando a tu propósito. Ajá, pero entonces llega la pandemia y Me corta todo. Coitus interruptus. Sí, entonces fue así como, qué caray, ¿no? Me acuerdo que tuvimos la última función de Impro Shakespeare y nos dijeron... pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque esta nueva información que llegó a nivel mundial y que nadie sabía qué pedo. Y entonces fue como, no, pues yo creo que unas 2 semanas y retomamos. Años. Más de un año, ¿no? Pues bueno, y entonces como aprender a soltar, bueno, pues sí, tocó a soltar, ¿no? Tocó soltar. Y otra vez, la vida te dice suelta. Suelta. Y entonces, pues ya, ahí... hubo un quiebre importante, yo creo que a nivel, pues sí, en la humanidad, ¿no? Y algo que nos mostró la pandemia fue como ir adentro, a unos más que otros, yo creo. Pero ahí me acerqué muchísimo más a mi espiritualidad y empecé a meditar todos los días. ¿Por qué quisiste meditar? Porque 2 semanas antes de la pandemia, es que todo es muy perfecto. Ajá. Me fui 2 semanas antes de la pandemia, mi mamá se va a vivir a Sinaloa. Entonces tuvimos nuestro divorcio madre-hija y yo me voy a vivir con 2 amigas, Brenda y Andrea. Y pues luego llega la pandemia y Brenda en ese momento estaba iniciando había entrado a un grupo de meditación que se llama BRS, Breathing Reboot System, que es una propuesta de Nam Yoga por el doctor Michael Joseph Levry. Ok. ¿Cómo lo tienes súper presente? Y la maestra se llama Pilar. Entonces conocimos a Pili. Empezamos a meditar a las 5 de la mañana todos los días con meditaciones en vivo y algo se empezó a mover. Y entonces yo ya venía meditando. Como que los primeros meses de la pandemia estuve haciendo las meditaciones de Joe Dispenza. Okay. Y entonces sí, como que me fui 2 meses a Sinaloa, recién empezó la pandemia, como que no sé, me dio mucho miedo y dije voy a ver a mi familia, no me importa. Y me fui, estuve 2 meses allá en casa de mi papá y regreso y pues ya es cuando empezó a meditar. Y en una de las meditaciones me dijeron: pon en un lugar todo lo que has escrito y sácalo al mundo. Y yo, ¿pero cómo? Y dije, pues voy a publicar un libro. O sea, eso te dijeron en la meditación. En una meditación. Pon en un lugar. O sea, tienes un contacto con lo divino
Parece. Parece, Okay. sí, ¿no? Y lo más impresionante es que, perdón que te interrumpa, sí. que lo entiendes y lo llevas a cabo. O sea, no te lo quedas y no sé qué fue, ¿no? O sea, tomas acción. Sí. Eso Pues, es muy impresionante. Pues son directrices, o sea, diría... Es hacerle caso a tus guías. Ajá. Que hasta, incluso en ese momento yo tampoco les había nombrado como mis guías. O sea, eso fue apenas. O sea, eso de decir mis maestros es apenas. O sea, del año pasado para acá, que le subieron el volumen. O sea, la comunicación se potencializó. Sí, porque estás más sincronizada y balanceada hacia tu propósito superior. Sí. O sea, le estás haciendo caso al espíritu que está moviendo a Aileen. Ajá. Sí. ¿No? ¿Qué te va a decir? Derecha, izquierda, agáchate, sube, Ajá. baja, habla con él, no hables con él, etcétera, etcétera. Sí. ¿Y cómo te sientes con eso? O sea... Pues me siento bien. Me siento... Pues a veces, no diría que el miedo es una emoción que predomina en mí en general, sino que de pronto digo, pues sí, el año pasado hace como 2 años empecé a hice El Camino del Artista de Julia Cameron y empecé a hacer mis páginas matutinas y el año pasado... escribiendo mis páginas matutinas, mis maestros me empezaron a hablar a través de las páginas porque dije esto yo no lo estoy pensando y se está escribiendo con mi propia mano. Estás canalizando. Estaba canalizando. Entonces me empezaron a hablar y dije, ay güey, y se me empezó a poner más interesante, ¿no? Siempre son directrices muy amorosas. Como hace poquito estaba en el bosque y me dijeron, lo único que existe es este momento. Oh, claro. Ajá. Y cosas como respira y confía, cosas que pueden parecer muy obvias, ¿no? Sí, pero tú las sientes y te hacen todo el sentido. Ajá. Tú las necesitabas. Exacto, y muy de frases de Facebook, ¿no? Como que, pero lo escucho y lo recibo y no me puedo hacer güey. Sí, claro. Eso, como que algo que aprendí en este proceso de la meditación con este grupo, tomé un curso de cábala, de numerología, y entonces mi primer planeta es como la carta astral, pero cabalística. Entonces mi primer planeta, que el primer planeta está, se define por el día de la semana en el que naciste. Entonces yo nací domingo, entonces mi primer planeta es el Sol, que está muy cercano a Leo, ¿no? Sí. El regente del Sol. Sí, Ajá. es Leo. Es Leo, entonces son muy paralelas ambas cartas, pero hay información distinta también. Y el segundo planeta, que se define por el árbol de la vida, unas fechas del árbol de la vida, que no debería yo venir con mis hojas preparadas todo el tiempo. No, pero está bien, pero te lo acuerdas muy bien. Esta información del árbol de la vida son unas fechas que según las fechas va haciendo el planeta. Mi segundo planeta es Saturno, la madre divina. Y el tercero se define por el número del día en el que naciste. Por ejemplo, tú naciste un 20. 11. Un 11, es que es un 2, yo tenía en mi cabeza un 2. Ajá. 11, entonces el 11 es un 2, es Luna. Entonces tu tercer planeta es Luna, por eso eres tan sensible. Sí, igual somos. Entonces el mío es 23, es un 5, es Mercurio. Y el Mercurio es el planeta de la comunicación. Ajá, y bueno, entonces Saturno, como los primeros dos, hacen como yo los ubico como el Quijote y Sancho Panza. Entonces es como un mix de tu personalidad entre el Sol y Saturno, en mi caso, ¿no? Ajá. Y Saturno es el karma inmediato, la madre divina, la voz. O sea, no me puedo hacer güey, nunca. O sea, no. 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 Entonces, ¿para qué yo le hago a la loca si ya sé que... ¿Para dónde? Ajá, claro. O sea, abres la antena. Ajá, en su lugar. Entonces, pues sí, es lo que me tocó. Y Géminis, que tengo Luna en Géminis y tengo mi tercer planeta, Mercurio, pues es el de la comunicación. Entonces, por eso no me callo. Okay. Y por eso necesito escribir y cantar y decir Entonces, cosas. Ahí dijiste, o sea, pasó este proceso de meditación, de regresar allá a Culiacán, Ajá. Dejar un poco el tema del teatro. Uh-huh. Y tus guías
pues ponte a escribir. Ajá, o más bien pon en un lugar lo que has escrito. O sea, ya empieza a ponerle orden, estructura. Ajá, entonces más bien lo que hice, yo no escribí mi primer libro ya estaba escrito. No, Solo le di orden. Y entonces mis roomies cuentan como de... me acuerdo que en la primera presentación de mi viaje sola a la playa hace 2 años, Brenda dijo, que fue mi roomie en ese momento, porque duramos viviendo juntas 1 año. Fue un año así que le llamamos la licuadora, o sea, nos metieron a las 3 en la licuadora y loquísimo y precioso, una época preciosa, pero de mucho aprendizaje, o sea, nos rompieron y nos volvieron más brillantes, o sea, tocó. Las refinaron, sí, ¿no? Pulieron sus sí, diamantes. y las 3 empezamos un viaje espiritual bien cabrón. Entonces, dijo Brenda, quien ha vivido con Aileen, y lo voy a mencionar porque es algo que me cuesta aceptar de mí misma, pero dice, sabe que es muy desordenada, ¿no? Y dije yo, hija. Pero también sabe, y también ni que tanta gente haya vivido conmigo, ¿no? Pero ahora que lo sepa el mundo. Es que también soy muy neurodivergente, entonces, pues, los creativos luego así somos. Y dijo, pero no había nada más como satisfactorio que verla buscando entre las miles de libretas lo que hoy está en este libro. No. Wow. Entonces, o sea, tú ya, desde el primer día que decidiste plasmar algo en un papel, ya estabas escribiendo tu libro. Entonces, y no o sea, todas esas libretas han viajado conmigo en mis 10 mudanzas que llevo, 11 en mi estancia por acá. Esas libretas. Entonces, lo que hice fue poner en un documento de Word todo lo que tenía escrito en todos lados. Claro, en todos en desorden. En todas partes. En todas partes, apenas la vi. Sí, Está loquísima. Exacto. Ajá, en todos lados, en todas partes al mismo tiempo. Wow. Sí. Oye, y por ejemplo, ¿cómo le das forma y vida al libro? ¿No? Ay, pues. Al momento de empezar a poner y ordenarlo, ¿qué va sintiendo Aileen? ¿Qué proceso va? Pues no tenía idea cómo lo iba a hacer. Ni el nombre. No tenía idea ¿no? ni del nombre, ni de cómo lo iba a hacer. Bueno, sí, creo que lo que sí pensaba, me regaló un amigo, que en paz descanse, Gape, me regaló un poemario de Marwan. Ajá. Marwan. Todos mis futuros son contigo, algo así. Y ese libro... ¡Qué gran título! Sí, está muy lindo. Es un gran libro, te lo recomiendo. Es de poesía y Marwan también es músico, entonces eso lo descubrí después. Pero me regaló ese libro y me encantó. Y vi que tenía como seccionado su libro como por temas, ¿no? Como María, su María, pues. Como que otro tipo de amor político. Y entonces eso me llamó mucho la atención y dije... Y lo que empecé a hacer fue como a hacer una clasificación de lo que yo tenía escrito. Y entonces dije, bueno, esto por acá... Y empecé a hacer una clasificación y se convirtió en 8 secciones que tiene mi viaje sola a la playa. Pero del momento en el que yo recibí el mensaje de poner en un lugar todo y sacarlo al mundo, a la publicación del libro fueron 2 años. Porque pues no sabía por dónde. Porque era la primera vez y entonces no tenía ningún contacto. Estaba yo súper metida en el teatro, entonces mis contactos eran actores, actrices. No tenía ningún contacto literario o alguien que me diera un referente para... ¿no? Entonces, pasa como 1 año, yo ya no vivía con mis roomies, yo ya estaba viviendo sola. Y entonces me llega una llamada en enero del 2023. No, 2022. Y me dicen que están buscando una cantante para que se vaya de gira con un circo. Sí. Y ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Ya sabemos la respuesta, exacto. Cula no soy. Sí. Entonces, la necesitamos para mañana, para que vaya a ensayar mañana con la banda, porque el jueves nos vamos. O sea, fue martes, el miércoles yo ensayaba, el jueves yo ya estaba yéndome. Así pasó. Me fui con un circo a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Pues allá estaba el circo y la idea era que íbamos a estar 6 meses en este lugar. Sí. Bueno, no, con el circo más bien, de gira, ¿no? Yo aparte, yo estaba en una relación
Entonces fue como muy duro, como, ¿no? Pero en mi cabeza era como de, bueno, o sea, pues vienes a visitarme. Entre gira y gira, creo que tendremos días para, ¿no? Sí, entiendo. Terminaron conmigo ese día, pero yo no sabía. Lo supe después. Sí pasa. Ese día que yo me fui, terminaron conmigo. Y bueno, no me avisaron. Sí. Entonces me fui. ¡Ingue su madre! Sí, no fui. Seguimos, no, ese día terminamos. Ay, yo, oh, cabrón, espérate. Sí. Ajá. Bueno, entonces yo me voy. Cerca del lugar donde nos quedamos, hay una playa que se llama Playa Azul. Y a esa playa vivía en un hotel, ¿no? Creo que ese fue un deseo materializado de cuando yo era niña y que mi abuela nos llevaba al circo a mí y a mi hermano. Y yo decía, ¿cómo viven los del circo? O sea, yo tenía mucha curiosidad. Y los circos de pueblo, de 10 pesos la entrada. Entonces, era fascinante. O sea, Tontolín. Saludos a Tontolín. ¿Tontolín es el payaso del circo? No, Tontolín es el circo, el dueño del circo. Y Tontolín. así se llama. El circo de Tontolín. La carpa se va a llenar. En La Palma. Igual él llevaba su propio mensaje, ¿no? Seguramente, sí. Entonces, sí, o sea, su show, todo. A mí me encantaba ir al circo. Entonces, mi abuela nos llevaba. Y ahí yo dije, ¿cómo será vivir en un circo? Bueno, 3 horitos después, es lo que te digo. Todo el tiempo estoy haciendo esta como contraste entre Aileen del pasado y la del presente, futuro. Íbamos a esa playa en Lázaro Cárdenas, a Playa Azul con mis compas los músicos, y un día dije, voy a ir sola a la playa. Claro. Guiño, guiño. Y ese día me subo a la combi, que hacía como 40 minutos a la playa, 30, y empecé a escribir lo que en mi viaje sola a la playa, mi libro, es el prefacio. ¿Tú escribiste el prefacio? Ajá. Sí, el prólogo lo escribió alguien más, yo escribí el prefacio. Ya. El prefacio es la introducción al libro. Ajá, sí, como que... Sí, del autor. Ajá, sí. Entonces... Sí, claro, el prólogo lo hace alguien. Ajá. Y entonces escribí eso y yo llegué así, yo estaba llorando y llego a la playa y le llamo a mi mami y le digo, ya tengo el título del libro. Oh, qué catarsis tan más profunda. Sí, y entendí, estando ahí frente a esa playa maravillosa, que la playa siempre estuvo adentro. Yo soy mi playa. Sí, entonces, por eso en la portada del libro no hay un Aileen en la playa. Es la playa dentro de Aileen. Si tú puedes observar Exacto. a través de los ojos de tu escritura, nos vamos a dar cuenta que es algo de lo que te quería preguntar sobre todo lo que reflejas en tu libro y todas tus emociones. ¿Cómo fueron surgiendo? Ya nos contaste cómo surgieron, pero ¿cómo lo ordenaste? Y después de que lo publicas, o después de que lo tienes listo más bien, lo relees, ¿qué sientes? Pues yo sigo en shock. Sí. O sea, yo digo... a veces ya pasaron 2 años de ese primer libro. Es desnudarte mucho, Aileen, es lo que veo. Sí, eso... Claro que tuve un proceso de síndrome de la impostora. Y eso es lo que me llevó también 2 años, porque hubo un tiempo en el que el libro estuvo como en pausa, porque yo dije, ¿quién va a querer leer esto? ¿No? O como... Okay. Ajá, y entonces lo veía y ya... Entonces, qué importante también es escuchar cuando tienes que ponerle pausa a los proyectos, porque necesitan entrar en un proceso de fermentación. Y a veces con tu estado actual del ser, no logras acceder como que se bloquea y te dice, déjame aquí, hazte para allá. Ajá. Y a veces no escuchamos y queremos, entonces yo dije, y lo solté varios meses y luego volví. O sea, lo solté, digamos, porque yo seguía, ¿no? Es algo que quiero, lo dejo ahí mientras, como que no se puede mover mucho. Ajá. No me siento tan cómoda, ¿no? Sí. Y sigo. Ajá, pero no seguir. Te olvido. No te olvido, pero ahí nos vemos. Pórtate bien, quédate aquí. Entonces ya me fui a hacer otras cosas, a seguir existiendo y a estar lista para lanzarme al mundo como escritora. Y entonces claro, pues yo sí fui, ajá. Y mi viaje sobre la playa es eso, es mucho del viaje de la heroína, del viaje del héroe, ¿no? Sí, yo déjame decirte, sí. Como darte mi retro de lo que yo vi en ti cuando empecé a conocerte, si era de...
¿qué le pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué valor tiene, no? O sea, ¿de dónde salen esas fuerzas? Porque es como, no quiero decirlo mal, pero es porque le vale Ajá. lo que digan de ella, y él Sí. lo está haciendo, y era como si se reflejara un miedo también interno, Ujú. pero a la vez de todo se puede, o sea, todo se puede lograr, porque luego dicen que es como muy, muy difícil lograr hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces yo veía en ti todo ese valor, era como si ¿Qué me le estuvieras pasa? diciendo, sí se puede, morro, sí, mira, yo puedo, sí se puede, o sea, ¿de qué le tienes miedo? Y yo te veía así. Sí. Seguro te tenías miedos, pero era Sí. una Ailín pues fuerte, ¿no? Que a pesar de seguramente esos miedos, ahí estaba presentando lo que ella amaba hacer. Sí. Y eso es inspirador, así como no tienes idea. Y Muchas digo, gracias. si me tocaste de esa forma a mí, seguro, y me sigues tocando, seguro has tocado y tocarás muchas más personas, porque entendiste tu propósito y lo llevaste desde que nos platicaste de tu mamá, Ujú. de la relación en la escuela, Ujú. cuando te viniste a la ciudad, en tu relación con tus roomies, que estabas en el teatro, que regresas a Culiacán, que ahorita te vas al circo, eres una... Estoy loca. No, pero una loca chida, ¿no? Sí. Y esas locuras son las que necesitamos, Sí. salirnos de los moldes, Sí. porque no siempre encajamos en donde nos dicen que debemos de encajar. Ujú. Y Es encontrar nos- su tribu también. Nos sentimos mal porque no es ahí donde queremos estar. Sí. Y de cierta forma el mundo nos dice, es que si no estás ahí, no lo estás haciendo bien como te dictamos. Claro. Entonces yo creo que sí somos unos punks desde nuestros ámbitos y nuestras trincheras Claro. para lograr hacer. Que estemos aquí es demasiado punk. Sí, claro, ¿no? Sí. Saliendo de los medios tradicionales y Ajá. llevando la voz de las personas que queremos y que admiramos Sí. a otros espacios y a otros lugares, Ujú. como expandiendo la frecuencia, Claro. la vibración. Y abrir un tiempo para la presencia, o sea, como para estar aquí y ahora, ¿no? Ah. O sea, en esta hora donde estamos grabando esto, Sí, exacto. ¿no? Que lo escucharán las personas que lo tengan que escuchar. Totalmente. Y por ejemplo, Ujú. esto, tienes viajes a la playa, lo empiezas a presentar. ¿Qué te hace moverte a encontrar espacios? Pues... ¿Y qué tan fácil fue? ay, no sé, es que si yo no estoy activa, me aburro. Ajá. Y entonces yo como que me invento cosas, ¿no? Y en mi cabeza, pues, todo es posible. O sea, aprendí que lo que si tú querías era posible. Sí, ya vimos de dónde viene. Ajá. Y Y entonces... de allá arriba. Y de allá. Entonces, como que para la presentación del libro, pues ya estaba en el proceso de diseño editorial, casi que de impresión, o cerca de la impresión. Y un amigo, José Miguel Alba Marquina, que le mando un gran saludo, él también es escritor y gestor cultural, me invitó a 2 ferias de libro, a una en Pachuca, a la Full, Ujú. y a otra en el Estado de México, a la Filemi. Y entonces esto a mí me generó algo adentro y yo dije, ¿por qué no me voy de gira? Sí, hago mi tour. Exacto, Mi ¿por tour, qué mi no? viaje a la playa. Exacto, mi viaje solo a la playa, el tour. Tour. Qué Exacto. bonito. Entonces, pues empecé. Hice una lista, hice un mapa. Porque soy muy visual, pero también como muy de hacer las cosas. Entonces yo soy muy pro de los libros físicos. Entonces como que... Pero también me gusta hacer collage y me gusta... Pues sigo teniendo esta como mi yo estudiante que hacía sus cartulinas y sus trabajos. Entonces eso a mí me gusta mucho. O sea, mis listas, cuanto más físicas y escritas a mano puedan ser, mejor. Pues puse en el piso unos recortes de cartón opalina o no sé qué tenía. Y entonces dice, mi viaje solo a la playa Tour 2023. Y hice una lista de las personas de los diferentes lugares a las que podría contactar para que me abrieran un espacio, ¿no? Yo no tenía un peso para ese tour, yo, Wally. Debía la mitad de la impresión del libro. O sea,
de la primera impresión, gracias a Dios ya pagué su primer tiraje. Debo el segundo, pero el primero... Ok, ya está el saldado. ¿Y se saldará lo del segundo? Sí, amén, pronto. Entonces empecé a hacer llamadas y me di cuenta diría mi papá, estás más correteada que un maletín de aleluya. ¿Que un maletín de aleluya? Sí, o sea, que he caminado mucho en la vida. Sí. Y entonces Nunca me di cuenta, es que es una frase muy de papá sinaloense. Mi maletín, ese sería un gran nombre, ¿no? Mi maletín de aleluya. Mi maletín de aleluya, sí, exacto. Entonces, pues resulta que me empezaron a decir que sí. Y yo dije, a ver, en mi cabeza era, me voy de gira por todo el país, ¿no? No fue todo el país, fue el 33% del país. Ok. 11 estados. 11 estados, 33%. ¿Qué te pasa? Puro número maestro. Puro guiada, estás guiada. Sí, eso significa, ¿no? Puede ser. Estás siendo guiada. Sí, y estoy acatando. Mira, yo cada vez más confirmo que vine aquí para algo. Entonces yo le pido a mis maestros, pues eso, que se purifique el canal, y yo hago lo que puedo para purificar mi canal. Me entrego al... Y ser un recurso, pido ser un recurso. Me entrego al servicio. Exacto, entregarme el servicio. Y algo que sí, o sea, que podría parecer estar en contraparte con entregarse al servicio, es que como artistas cobremos por lo que hacemos. Uh-huh. Pero creo que está completamente conectado. Claro. Porque entender que lo que estamos dando merece también este intercambio, pues nos hace también tener la idea de que como artistas podemos generar abundancia y generar abundancia en otras personas. Sí. Entonces y como lo haces en comunidad, pues la abundancia es comunitaria, ¿no? Se comparte y se expande. Sí, se expande porque estar en la carencia pues va a traer más carencia, eso obviamente. Ajá. Es obviamente lo que pasa. Que nos da miedo ponerle precio a nuestro arte. Sí, claro. Y entonces pensando... Claro, porque también hay como un prejuicio Ajá. sobre el valor del dinero, ¿no? Porque también nos dicen, como estamos condicionados un poco por la religión, sí, y por el sistema político y el sistema económico, de no tengan, ¿no? Nosotros sí, les damos. Ajá. O es el reino es del que ha sufrido, no, y de los pobres. Sí, exacto. ¿No? Entonces, pues tener de una manera equilibrada y balanceada y consciente es darte, y a través de eso das. Exacto. ¿No? Porque imagínate todo lo que, pues vivimos en esta realidad y no podemos evitarla. Uh-huh. Necesitamos pagar recursos, insumos, sí, un techo, el tiraje, el techo, tu comida, todo esto, moverse, compartirlo. ¿no? Entonces, si lo ves desde esa perspectiva y todo se mueve, uh-huh, y te mueves en ese círculo en donde los demás quieran compartirlo y se genere la abundancia y encuentres el proyecto autogestivo que te va a dar eso, pues los guías te dicen que sí, así como ahí está tu cheque. Ahí está tu cheque, exacto. Sí, y entonces, o sea, en eso confié, como dije, no tengo para el tour, pero antes de que el libro saliera, o sea, impreso, que me lo trajeran a mi casa, yo dije, este libro llega aquí y ahora a las manos correctas. Y así es. Hecho está. Y así está, y hecho está. O sea, el libro ha llegado a las manos correctas. Y entonces en cada lugar hubo corazones bondadosos que me recibieron y me permitieron llevar, ahora sí que el mensaje, uh-huh, la palabra de Dios a esos lugares. Y entonces, pues fue hermoso. Y yo dependía realmente, o sea, no dependía, pero sí, de vender libros en las presentaciones para irme al otro lugar. O regresar a casa. Y entonces eso sí me puso como en niveles de no de estrés, más bien de confianza y de fe. Entonces soltar el control a esos niveles fue muy ninja de mi parte, hoy que lo veo, fue muy ninja, pero fue un aprendizaje que yo tenía que vivir, de confiar y de tener fe, o sea, confía en que lo que estás haciendo es correcto y tendrás tu cheque. Pues me liberé de esa expectativa de que el libro se vendiera, aunque a veces casi me mordía las uñas, ¿no? Pero fui y vine de todos los lugares y ocurrió de manera exitosa y pues lo agradecí mucho. Entonces un día se me fue el camión, por ejemplo, de Puebla, iba a viajar a Aguascalientes. Uh-huh. Había comprado
el boleto 2 horas antes de la salida era como a las 12 de la noche. Pues nada, que pierdo el camión, no hay reembolso. Y yo dije como, pues nada, compré el otro boleto y me fui, ¿no? Pero pues sí, como un creer de forma constante, creo que es eso, el milagro radica en eso, en creer a cada segundo, en la medida de tus posibilidades, en lo que estás haciendo aquí y conectar con un propósito. Luego me abraza el sinsentido, no te creas, no todo el tiempo estoy zen ni nada, pero... Y digo, nada tiene sentido. Sí, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Pero luego conecto con este propósito mayor y me rindo y dejo que mi ego se derrita. Eso sí. Ajá, y digo, es parte del plan. Sí, está bien porque tengo un maestro muy querido que lo quiero invitar pronto. Espero que esté con nosotros. Que, bueno, él ha estudiado mucho y dice, las emociones se sanan con emociones, con otras emociones, ¿no? Si estás en una emoción que te causa el sinsentido, pues entonces conéctate con una emoción que más profunda del sinsentido, ¿no? Y a lo mejor ya no era una tristeza o un no sé qué hacer, era un coraje, era un miedo, era algo todavía más profundo, y medítalo y exagéralo hasta que se disipe y se disuelva. Claro. Y vuelves a empezar, ¿no? Porque si lo tratas con la mente, sí, no, la mente te va a decir, ya entendí por qué. Sí. Pero no lo sintió, entonces no va a saber cómo resolverlo. O sea, no es suficiente la mente. Toca ir más profundo. Mucho más profundo. Sí. Y al final de esto, a veces ves una luz, ¿no? O muchas veces ves una luz. Entonces a la luz no solo le dices, únete a mi corazón. Y pues ahí se cerró el circuito y vuelves a empezar. Ahora, Aileen, estamos terminando. Bueno, esto nunca se termina, es eterno. Pero, ¿cómo llevaste todo este aprendizaje y estas vivencias y reconocerte y existir de esta forma a tu segundo libro, Raíces? Ya nos explicaste por qué Raíces. Sí. Pero, ¿cómo fuiste evolucionando hasta llegar a ese punto? De decir, ok, lo que sigue. Ay, pues... es que... Estoy siendo guiada, ¿no? Y entonces el título de Raíces lo recibí. Es que creo que no todo el tiempo recibo el mensaje que siento que como de mis maestros, sino a veces es mi mente que me da claridad, ¿no? Como esto. Llegué de Querétaro, estaba en la Central del Norte con mis mochilas. Había tenido una... como gira de medios para mi viaje sola a la playa, y llegué y decía bienvenidos a la Ciudad de México, y ahí tuve algo, o sea, como esos momentos donde sí, la inspiración, la creatividad te parte, o sea, como como momentos de una epifanía. Ajá, exacto. Y entonces supe que el libro se iba a llamar Raíces. Y el poema que lo detonó fue que pensé, yo no tengo pies, tengo raíces. Ajá, porque me di cuenta de que pues llevo mucho tiempo rodando, o sea, como moviéndome, ¿no? De lugares. Y en mi viaje sobre la playa hay pues como un relato donde digo, mi primera mudanza fue a los 3 años, cuando mis papás se separaron. Y pues, se llama Andar y Rodar. Y pues supe que mi vida sería andar y rodar cuando a los 3 años me mudé por primera vez, ¿no? Entonces ha sido esa búsqueda constante, como de mi lugar en el mundo, ¿no? Y cuando llegué, llegué a la Central y solo lo supe, ¿no? Como que dije, wow, estoy aquí otra vez. Fui y vine a Querétaro en el mismo día en camión yo sola. Tuve 3 entrevistas y regresé. Porque iba a estar el fin de semana presentando el libro y no tenía nadie que me fuera a la presentación del libro de mi viaje sobre la playa, ¿sabes? Iba a ser en un teatro. Y entonces ahí tuve esa claridad. Y después hice como, ahí sí para que veas, hice un marco teórico. Ajá. Y ahí sí hice un mapa mental de lo que quería que el libro contuviera. Y lo asocié justo a... El libro también tiene un prefacio y
Y lo escribí un día que yo estaba menstruando. Y tenía muchos cólicos. Entonces me puse en cuclillas. Y ahí nació el prefacio. Y dice, estoy pariendo este libro. Oh. Estoy en cuclillas y estoy pariendo este libro. Y entonces yo no sé si voy a ser madre en esta vida. O sea, biológica. Pero me conmueve mucho. O sea, como la existencia humana. Entonces, este libro busca honrar eso de donde vengo, ¿no? Mis mujeres. Y el libro, en la dedicatoria, amo las dedicatorias de los libros. Me parece brutal que en tan pocas palabras puedas sintetizar como sí, es muy fuerte. El poder que tiene dedicarle a alguien un libro. Sí. Me parece muy loco. Sí, sí, sí. Entonces, este libro dice... Totalmente. A todas las mujeres que me precedieron, a las que son y a las que vendrán. A mi madre. Y de eso va ese libro, de honrar mi linaje femenino. En otra vida fui hombre, fui una roca, fui un árbol, pero en esta me tocó ser esta hoja de libro. Fui una hoja de libro, sí. Tinta para escribir. Y en esta vida pues me tocó ser esta preciosidad. Sí eres. Entonces, bueno, estoy honrando eso, este cuerpo que soy, y también pues la tierra, ¿no? Como desde que vivo en Huasca. En Huasca de Ocampo. En Huasca de Ocampo, en Hidalgo. Ajá. Ay. Mis roomies tienen baño seco. Uh-huh. Entonces, pues cago en la tierra. Uh-huh. Uh-huh. Y eso me recuerda que para allá voy. Uh-huh. Entonces me parece muy poético eso. Claro, sí, sí, sí. Y digo, wow. Pues este vehículo un día irá a la tierra. Y eso es como mi idea de raíces, ¿no? Claro. Es una locura porque mi viaje solo a la playa tiene 336 páginas. Uh-huh. Porque yo dije, es una autogestión, publicación independiente, que el libro está choncho, ¿no? Y Raíces con Editorial GCO, que le mando un beso hasta Sevilla, España, a donde voy a ir en 2 semanas. El libro tiene 32 páginas. Nada más. Nada más. Me dijeron, yo sí mandé un documento como de 150 páginas más. El Raíces estaba choncho igual también. Pues porque yo tenía mi referencia a mi viaje solo a la playa, ¿no? Sí, claro, claro. Y yo también pensé que Raíces iba a ser de forma independiente, pero entonces un día me escribieron, me invitaron y yo dije, órale, va. Y lo tomé, dije, ¿cómo es publicar con una editorial? Quiero saberlo. Entonces, bueno, en esta ocasión mi libro sale bajo un sello editorial y me parecía interesante ir a España. O sea, no puedo creer, todavía estoy en shock. O sea, todavía no supero el primer libro y ya está saliendo el otro y no lo puedo creer tampoco. Qué rápido pasa la vida, ¿no? Que el libro, sí, es muy rápido. O sea, yo envié un documento por las ondas, ¿no? Del internet. Y cómo es que del otro lado, o sea, en otro continente el libro ya está impreso. Sí. Y yo estoy aquí platicando contigo. Qué loco, sí, sí, sí. Eso es lo que pasa, ¿no? Todos nuestros deseos y nuestras pasiones se van manifestando. Y a lo mejor ya están hechas. Sí. Nada más es encontrarlas. Y como tú estás alineada o nos vamos alineando a un propósito superior y le vamos haciendo caso a los guías, le vamos haciendo caso a nuestro ser, a nuestro interior, pues simplemente nos va llevando de la mano por donde debemos estar. Sí. Y pareciera que vivimos muchas vidas o que han pasado muchas cosas, pero es porque estamos alineados a eso. Entonces es como de, a ver, el cuerpo, esta máquina física es finita. Entonces hay que hacer lo que venimos a hacer, no hay tiempo que perder. Exacto. Y entonces parece que uno se acelera, porque empiezas a vibrar más rápido, entonces acelera todo. Sí, se siente acelerado. No, y lo que me has contado es como un montón, pero seguro han sido pocos años. Sí. Dicen que el ser humano vive muy poco. Sí, ¿no? Para poder ver esos grandes cambios. Entonces, como en esta nueva era, en estas épocas, pues nos toca acelerar nuestro cambio para poder ver lo que nos toca vivir. Sí. Pues sí, definitivamente. Sí. Aileen, 2 preguntas más. Ok.
¿Tienes algún proceso? Me interesa saber si algún ritual o algo cada vez que te toca escribir. Algo que quieras y puedes compartir. Soy una escritora que escribe caminando. O sea, es bien raro cuando yo escribo sentada en un escritorio. ¿En serio? Sí, lo que sí hago es mis páginas matutinas. Esas son... Esas, hoy no las hice, por ejemplo. Ayer sí, pero hoy no. Ok, pero es constante. Pero es constante. Y hay otras personas que le llaman journaling. Yo le llamo páginas matutinas porque... Me gusta más. No sé, no me late mucho ese... El anglicismo. Sí, no me late Exacto. mucho. Pero Ajá. páginas matutinas es un... Páginas matutinas es súper lindo. sí, y lo sí. dice mi pastora Julia Cameron. Y lo digo abiertamente. Páginas matutinas, muy bien. Y ella dice pues que hay que escribir 3 páginas recién te levantas. Ujú. Y pues ahí... Y creo que eso me ha permitido... Eso es una de las cosas que hago para limpiar mi canal, por ejemplo. Ah, como de... Ajá, porque es flujo de escritura. Eso no tiene que ser poético. Que eventualmente, Y luego si así se me si permite... encuentras cosas profundas. Ahí. Exacto. Seguramente voy a publicar así mis diarios, ¿no? Alejandra Pizarnik. A lo mejor, ya veremos dentro de 10 años, no sé. Pero no es la búsqueda que las páginas matutinas sean algo poético ni algo literario, nada. Solo cualquier persona que existe en esta tierra debería hacer sus páginas matutinas. Porque es una forma de, pues sí, de acceder a tu yo, a ir adentro, yo Wally. De conectar con, saber quién eres. Claro. Eso te da... Ahorita que estabas compartiendo esto, ¿no? Como de recibir la guía y escucharla, yo pensaba, es que para llegar al punto de escuchar a tus maestros, yo creo que primero hay que escucharse a uno. Entonces, cuando ya como fuiste tan adentro, yo creo que lo que sigue es eso. Y no es porque yo diga, ay, estoy elevada. No, o sea, no. Hablo del trabajo interno y personal que sí he hecho y que sí me ha costado y que he pagado terapia y que me he hecho cargo de mí, ¿no? Entonces siento que son varias capas que hay que ir yendo hacia abajo, hacia lo profundo, bucear. Entonces, escuchar a tu intuición, empezar por eso, por escuchar, como qué me hace sentir el cuerpo, o sea, qué siento hoy, por ejemplo. Yo decía, vengo ahorita a Ciudad de México solo 2 días. No me puedo llenar de planes, aunque quisiera, quiero hacer muchas cosas en 2 días. Entonces, ahorita que venía en el taxi, rumbo a verte, a verles, pensaba, me voy a hacer caso y voy a hacer lo que de verdad quiero hacer en estos 2 días. Entonces por ahí creo que empieza, ¿no? Independientemente, creo que todos somos artistas. Lo creo firmemente. Sí, y lo dice mi pastora, Julia Cameron. Pero sí, todos somos. Venimos somos una creación hermosa y perfecta. Claro que creación, creatividad, que arte está en nuestra naturaleza. Y eso es como también de creer. Creer, ¿no? Ajá. Crearte. Crearte. Sí, totalmente. Ahí está. Las palabras son muy poderosas. Sí. ¿No? Todos somos artistas. Todos somos Hasta caminar es un arte. Sí. Saber respirar es un arte. No, vivir, platicar, dar un mensaje. Sí. Con arte. Y todos somos artistas. Sí. Aileen, para terminar nuestro episodio, y que me gustaría que nos contaras o que le dejaras algo a la gente, a la banda. ¿Qué les puedes compartir? ¿Qué consejo? ¿Dónde buscar? ¿Qué hacer? Desde tu experiencia, desde tu perspectiva, ¿qué les dejas? Si yo digo, no manches, Aileen me inspiró, yo también quiero escribir, o yo siempre he querido pintar, ¿no? O yo me he querido ir de la casa de mis papás, no he podido, ¿no? Yo he querido irme a otro país, a otro estado y me da miedo, o sea, yo quiero ser artista, yo quiero crear, yo quiero dejar ese trabajo que no me llena por otro que sí me llene. ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les sugieres? ¿Qué consejo das? Hoy siento mucha responsabilidad. Que hagan sus páginas matutinas. Ok, páginas matutinas. Sí, 3 páginas a la mañana, porque seguramente al principio será raro si hay alguien que empieza de cero y no ha escrito antes, pero empieza a salir ahí toda la información, ¿no?
si empiezas por un no sé qué escribir y lo repites, eventualmente vas a saber qué escribir. Y lo mismo con la vida. Empiezas a tener como una cartografía de ti. Entonces, lo que debe irse se irá. Julia Cameron dice, cuando escribes sobre ti, importas, te estás autoadoptando y le dices al universo, estas son mis coordenadas. Wow. Ajá. Este libro, es como El Camino aquí del pongo, Artista. aquí pineo mi... Exacto, sí. aquí este rojito de... Sí, aquí está el pin. Aquí estoy. De mi ubicación. Ponme donde hay. sí. Y así ocurre, entonces... No me des, ponme donde hay. Exacto, ponme donde hay. Sí, súper chida esa frase. Entonces, este libro empieza con la creatividad es una transacción espiritual. La creatividad está presente en todo, ya lo mencionabas ahorita y lo mencionamos, ¿no? Aplica para todo, te quieras o no dedicar al arte. Si permitiéramos que nuestro ser esté más en contacto con el arte, seguramente, pues no sé, seríamos más plenos y felices y estaríamos en otro lugar. Entiendo que hay un proceso de la existencia y que todo lo que estamos viendo afuera... Sí. Y alguien una vez dijo, nos tocó estar aquí, en México, en la Ciudad de México, en donde vivas, ¿no? Uh-huh. Te tocaron estos padres, estás con estos amigos, estudias en estas escuelas o tienes este trabajo. Uh-huh. Estas son tus problemáticas y también estos son tus dones y tu círculo de influencia está ahí. Entonces de ahí crea, ¿no? Sí, ¿qué haces con eso? Porque a veces si estamos con temas que no están en nuestro círculo de influencia, yo siento... Sí. Con mucho respeto lo digo, que estamos desperdiciando los dones que nos dieron. Sí. Y si puedo hacer algo para influir eso que quiero que se influya en otro lugar, pues ve cómo sí lo puedes hacer, ¿no? Pero no te olvides de crear. Exacto. Porque podrías estar desperdiciándote por una causa que quizá no es tuya. Claro. Es como la piedrita que avientas al agua. Uh-huh. Y las ondas. El milagro más grande que podemos hacer por nosotros mismos en este momento es ocuparnos de nosotros mismos. Eso, sí, es como la vida te pide, ¿qué hago? Te cargo de ti. Exacto. Sí. Ayúdate, refínate, claro. Edúcate. No te dieron, date. Exacto. No tienes, ve cómo lo obtienes. Uh-huh. Y rendirse también, me refiero, parece que la palabra rendirse fuera como opuesta a todo sí, lo que... Sí, como de ya date por vencido. Ajá, pero no es date por vencido. Rendirse es permitir eso, como soltar el control también, ¿no? Exacto. Estaba acabo de terminar de leer El arte de amar de Erich Fromm. De Erich Fromm, sí. Sí, lo leí en la universidad. Sí, creo que también lo leí una parte de la universidad. Y cuando lo empecé a leer dije, ¿qué? Sí, ¿qué está diciendo este hombre? Sí, y entonces hay una parte que habla del amor. Ajá, creo que así hincapié en el amor de pareja, en esa partecita. Tiene un tripsote sobre el amor a Dios, buenísimo, creo que fue mi parte favorita, como toda esta cosa que habla sobre Dios, pero decía, no hay garantías, ¿no? Entonces, lamentablemente no tenemos garantías de nada. Entonces, como que el rendirse a eso, a que somos Dios co-creando, ¿no? Pero también el hecho de que la vida nos está dando en justa medida lo que necesitamos para nuestra evolución. Y rendirse a eso. Okay. Como decir, ok, esto es lo que puedo poner y hacer en este momento. Y pedirle a las fuerzas cósmicas, universales, sí. Como de socórreme, o sea, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y me gustaría, no sé, tener paz en mi corazón, porque eso es lo que en realidad el mundo está buscando. La gente, todas las búsquedas van a eso, a tener paz en el corazón, y la búsqueda del amor es eso. Sí, busco estar como con mi familia, que la amo, pero en paz. Exacto. Una pareja
En paz. Ajá, es lo único que quiere el alma, estar en paz. A eso vinimos a encarnar la tierra. Sí. A regresar a donde A la casa. a la casa. Sí, ¿No? a la raíz, ¿no? Sí. Nos enraizamos aquí Ujú. y nos vamos a enraizar a la casa. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Va, Ailín, pues muchas gracias. Algo último, o sea, va a estar apareciendo, ya apareció tu libro, Sí. estás en Instagram, ¿no? Sí. Como Ailín Biritzel, Ajá. acaba de aparecer. Sí. También Facebook. Ujú. ¿Y tienes alguna página? Tengo, pues no, las redes sociales. Redes sociales. Sí, mi TikTok. sitio web está en mantenimiento, ailinbritzel.com. También tienes TikTok. Tengo TikTok, sí. Ok, pues acá las vamos a poner, ya Sí. aparecen. Estoy muy Y- activa en las redes sociales, la verdad. Y pues muchas gracias, te agradezco esta plática, este desnudarte, mostrarnos quién eres. Muchas gracias infinitas, te admiro mucho y que tu corazón y tu escritura y tu arte se siga expandiendo. Gracias, amigos. Amén. Expliqué rápidamente qué es hacer las páginas matutinas. Ok. Explícanos. A petición de Cris. Petición de Cris. Y de la audiencia, las páginas matutinas es un tipo de escritura que es propuesta de Julia Cameron, como he Sí. mencionado yo. Claro, es, y es que como yo lo tengo muy Ajá. presente, se me olvida. es escribir 3 páginas, Sí, sí. tamaño carta, o sea, libreta, bueno, o sea, Cuartillas. cuartillas, ajá. 3 cuartillas de flujo de escritura. Sin pensarlo. Sin pensar, yo diría que eso, no esperar que sea poético, no esperar que sea literario, porque no es la búsqueda es vaciarte, es como un escombrar en la mente, entonces son páginas matutinas porque hay que hacerlas en la mañana, recién te levantas porque tu mente está fresca. O sea, lo primero que hago, Lo primero. pluma, Ajá. papel. Sí, si necesitas ir al baño, pues ve al baño, pero incluso si puedes saltarte el café o el tecito, ponerte a escribir de una vez, diría mi compañera del trabajo, lo que se va a pelar que se vaya remojando. Entonces, de una vez Sí, accedes sí. a eso y entonces parte de donde sea, puedes partir del espacio físico. Hay algo que también propone Julia que es el reporte de flora y fauna, bellísimo. Reporte de flora y fauna. Reporte de flora y fauna. Entonces dices, el clima amaneció, Ok. escucho un pajarito, Un pronóstico. lo que sea. Bueno, no, un pronóstico. No, reporte, como Sí, decir, sí. hay una planta, ¿no? Si estás escribiendo, Cris, tus páginas aquí en tu sillón café, puedes partir de eso, ¿no? La luz de la lámpara se refleja, no sé, no tiene que ser poético, puede resultar que sí. Empiezas a vaciar y limpiar el canal como Ajá, pero es como limpiar el canal y empieza a haber sincronicidades porque es una especie de brujería. Todo es brujería si una quiere. Sí, pues la palabra es muy poderosa y tenemos el poder estamos co-creando y le estamos diciendo al universo, aquí estoy. Entonces en las páginas matutinas puede que salgan frustraciones, puede que salga algo con lo que ya no te sientes cómodo, puede que salga un deseo profundo. Y entonces yo un día escribí en mis páginas matutinas, me quiero comprar una bicicleta. Y entonces, me fui a un llamado que tenía una prueba de vestuario, pasé por un tianguis, vi una bicicleta, costaba 500 pesos y me la regresé a mi casa en bicicleta. Entonces, a lo mejor no siempre es así de rápido, pero te dispones, las páginas matutinas te disponen y entonces como tienes tu canal en blanco, empiezan a ocurrir cosas pues increíbles, Claro. diosidades. Un maestro me dijo, fui como a una lectura Ajá. de maíz y me dijo, ¿qué proyecto tienes? Le conté mi proyecto y me dijo, ¿cómo lo estás materializando? Y yo, no, pues mira, he pensado, no, o sea, hay que escribir el nombre, cómo va a ser, qué colores tiene, qué Sí. forma tiene, cómo lo estás haciendo, pero escribirlo, porque si no lo escribes, entonces como que la existencia del universo no va a entender que se tiene que hacer de esa forma. Exacto. Entonces lo estás llevando a una acción, a algo ya físico, algo tangible. Ujú. Y me decía... Ya existe en el papel. Y me decía, entonces le va a empezar a tomar forma y se te va a hacer muy increíble, pero ya lo estás logrando ahí. Exacto. Sí. ¿No? Eso ocurre con las páginas matutinas. Páginas No hay matutinas. forma de hacerte güey porque ya lo pusiste en el papel y es un contrato. Ok. Es un contrato, entonces de pronto en las páginas matutinas de hace 2 meses escribiste que ya no querías el trabajo que tenías y luego ya no lo tienes y entonces tú, pero es que tú lo co-creaste. Ujú. Y entonces
confiar también que lo que está vaciándose ahí viene de tu conciencia superior, ¿no? Que eso va pasando conforme más lo haces, pero yo desde el día 1 que empecé a escribir las páginas matutinas, yo dije, yo quiero hacer esto toda mi vida. Julia Cameron dice que lleva 40 años escribiendo sus páginas matutinas. La señora tiene 83 años, una cosa así. ¿De dónde es Julia Cameron? Es de Nueva York. Okay. Sí, y entonces yo me sé de memoria la introducción del libro, pero es que me cambió la vida, o sea, y no solo a mí, a millones de personas en el mundo. O sea, el libro se ha impreso y reimpreso, Y no sé, Natalia Lafourcade en una entrevista lo decía, las páginas matutinas te sacan de donde estás y te ponen en donde hay. Exacto. Sí, es que es poderosísimo, de verdad que eso te cambia la vida. Y si haces el camino del artista, o sea, los ejercicios que son 12 semanas, pues es una rehabilitación creativa, pero yo diría que es una rehabilitación espiritual. Claro, porque todos somos espirituales, entonces ahí en esas instrucciones seguro viene como resetear, ¿no? Es un resetearte y estás listo y ella lo cuenta, hay muchísimos testimonios, pero yo creo que si hoy puedo autonombrarme escritora o autonombrarme artista multidisciplinaria, es también pues gracias a eso, a la confianza que me dio hacer ese proceso, como de quitar las telarañas. Sí, de limpiar la casa. Está viva la casa. Ok. Muchas gracias, Aileen. Gracias por aclararnos y por contarnos sobre las páginas matutinas. Lo vamos a empezar a hacer. Muchas gracias. Eso fue todo. Gracias, amigos. Muchas gracias. Gracias, Chris. Gracias, Aileen. Te agradezco mucho. Gracias, Giovanni. Te quiero, Qué te placer, amo. te amo. Gracias. Y pues sintonícenos y sigan a Aileen. Y sigan Vía Cósmica, Vía por favor. Cósmica. Nos vemos muy pronto. Gracias y que tengan un gran día, una gran tarde y una gran noche. O una gran madrugada. Yay.